Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase virtual de orgánica para cuarto año y para sexto también se podría hacer, en la cual voy a explicarles desde cero el concepto de hidrocarburos y generalidades, en este caso sobre alcanos, alquenos y alquinos. Cada día a las 21 horas aproximadamente, puede ser un poquito antes, un poquito después, estaré subiendo videos sobre el tema. Así que en esta ocasión voy a empezar a subir sobre química orgánica en general para que ustedes, bueno, aprendan y tengan, si tienen dudas, te las tengan específicas y no tanto de todo el tema en general. Vamos a arrancar entonces, gente, con una pequeña introducción. Los hidrocarburos son compuestos exclusivamente formados por carbono e hidrógeno. ¿Ok? Son compuestos que se pueden clasificar en tres tipos, según el tipo de enlace que forman. La primera clasificación que vamos a trabajar, habíamos hablado en clase en su momento, pero ahora la voy a introducir para que quien no estuvo en mi clase lo sepa. Son de alcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué se diferencian y por qué tienen diferentes nombres? Esto se debe a que cada uno presenta un tipo de enlace entre carbono y carbono diferente. Los alcanos son compuestos que presentan únicamente en su estructura enlaces simples. Al solamente poseer en su estructura enlaces simples, se lo conoce como un hidrocarburo saturado. En el caso de los alquenos, presenta por lo menos un enlace doble, por lo que se conoce como insaturado. Es un hidrocarburo insaturado. Otro hidrocarburo insaturado son los alquinos, que presentan por lo menos un enlace triple. Así que, resumiendo, los hidrocarburos se pueden clasificar en dos tipos: saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos, que presentan únicamente enlaces simples, y los insaturados son los alquenos y los alquinos, que en su estructura presentan un enlace doble o triple. Esto es la primera clasificación. Ahora lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es enseñarles a ustedes, gurises, lo que es un alcano lineal. Continuando con el curso, tenemos lo siguiente: un alcano lineal. Yo formulé un alcano cualquiera, en el cual ustedes ya lo saben, el carbono forma 4 enlaces alrededor. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende por ahí? Uno de los enlaces de cada carbono está ocupado para enlazarse con el otro. Fíjense acá, tenemos uno, otro y otro. El resto de los enlaces, que en este caso en cada extremo son 3, se usan para enlazarse a hidrógenos, para que la molécula se estabilice y se forme el alcano. En el caso del carbono del medio, se completan con 2 hidrógenos. Esto es algo muy sencillo de entender. Cuando el carbono, y vamos a explicar acá conceptos muy claros y quiero que lo entiendan. Cuando el carbono se une a un solo carbono en la cadena, se lo considera un carbono primario. ¿Qué significa que sea un carbono primario? Justamente, si van a aplicar esto en esta molécula que les expliqué, este carbono es primario. ¿Por qué? Porque se enlaza solamente a un carbono. El resto de sus enlaces está unido a los hidrógenos. Solamente a este carbono está unido. Es un carbono primario. Lo mismo con esa lógica es el carbono del otro extremo. Este carbono de este extremo también es un carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido a solamente un carbono. El resto de sus enlaces está unido exclusivamente a un hidrógeno. Si el carbono se une a 2 carbonos en la cadena, se lo considera como un carbono secundario.
Esto lo podemos aplicar también en esta molécula que les escribí. Fíjense estos dos carbonos de acá. Este carbono que estamos señalando con la lapicera se une del lado izquierdo con un carbono y del otro lado con otro carbono. Y solamente se enlaza con dos hidrógenos. Repito, este carbono acá se une a uno y a dos carbonos, uno de cada lado. Por lo tanto, este está unido a dos carbonos, es secundario. Este carbono también, a su vez, se une del lado izquierdo a un carbono y del lado derecho a otro carbono, por lo que también es un carbono secundario. Habiendo aprendido, gurises, el concepto de carbono primario y carbono secundario, vamos a hablar sobre la fórmula semidesarrollada. Ahí está, se corre un poquito el cuaderno. La fórmula semidesarrollada es una forma más sencilla de escribir una cadena de carbonos. La cadena de carbonos, como ustedes la conocen, se conoce como fórmula desarrollada. ¿Qué significa que sea una fórmula desarrollada? Significa que ustedes desplegaron todos los hidrógenos alrededor de la molécula, no dejaron un solo hidrógeno por fuera. Para hacerlo más sencillo, y a partir de ahora es la forma en la que vamos a trabajar en orgánica, utilizamos la famosa fórmula semidesarrollada, en la cual simplificamos la estructura de la molécula. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a hablar de la fórmula semidesarrollada. Primero de todo, escribimos la cadena de carbonos como la tenemos arriba. No hay ningún misterio. Simplemente que en lugar de establecer todos los enlaces alrededor del carbono, vieron que acá tenemos 1, 2, 3. Aquí lo único que vamos a colocar al lado son el átomo de hidrógeno. Así. Y contamos cuántos hidrógenos alrededor del carbono hay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, este hidrógeno son 3. Sabemos que alrededor del carbono hay 3 hidrógenos. Bien. Ahora en este caso, otra vez, colocamos un hidrógeno acá. Y contamos. 1, 2. 2. Otra vez. 1, 2. Acá hay 2 hidrógenos. 1, 2, 3. Acá hay 3 hidrógenos. Esta segunda forma, donde solamente colocamos la cantidad de hidrógenos que tiene, se conoce como fórmula semidesarrollada. Vamos a poner otro ejemplo más de esta fórmula para que ustedes lo reafirmen. Acá tenemos un compuesto, un hidrocarburo que tiene 5 carbonos en su estructura y queremos convertirlo a la fórmula semidesarrollada. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero de todo vamos a contar cuántos carbonos hay. Habíamos contado 5. Colocamos los carbonos con un pequeño espacio entre ellos para colocar la cantidad de hidrógenos. Y vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay alrededor de cada carbono. 1, 2, 3. Acá hay 3 carbonos. 1, 2. Acá hay 2 carbonos. 1, 2, 2 hidrógenos, perdón. 1, 2, 2 hidrógenos. Y acá 1, 2 y 3. 3 hidrógenos. Aquí tenemos entonces la fórmula semidesarrollada del compuesto de arriba. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda se puede preguntar en la casilla de comentarios o en el caso del curso nuestro a través de WhatsApp o del portal CREA. Seguimos entonces adelante.
Los grupos CH3 de cada extremo se conocen como grupo metilo. Es su nombre científico, no químico. Los alcanos lineales presentan exclusivamente en cada extremo los llamados grupos metilo, que son los grupos CH3, como lo ven por acá. Luego, en el medio, ustedes verán que hay solamente estructuras CH2. Esto se conoce como grupos metileno. Los grupos metilo son aquellos que tienen estructura CH3 y los grupos metileno son aquellos que tienen estructura CH2. Los alcanos solamente presentan grupos metilo y grupos metileno. Nada más que eso. Estos los alcanos lineales, que son los primeros, los más sencillos que podemos trabajar con ellos. A continuación, lo que vamos a hacer es saber la fórmula molecular, cómo calcular la fórmula molecular de estos compuestos. Ya vamos ahí. La fórmula molecular me indica de manera muy sencilla cuántos carbonos e hidrógenos tiene la molécula. Vamos a hacer la estructura con esta segunda fórmula, la fórmula semidesarrollada, que es la que vamos a trabajar a continuación durante todo el curso. Para esto lo que hacemos, si no tenemos idea de cómo hacerlo de manera más práctica, lo hacemos contando la cantidad de carbonos que hay. 1, 2, 3, 4, 5. C5. Esto es un 5, gente, no se confundan, no es una S, es un 5. 5. Y ahora contamos la cantidad de hidrógenos. 3, 5, 7, 9 y 12. C5H12. Esta es la fórmula molecular de este compuesto. Y así con todos. Ahora bien, imagínense que ustedes tienen una molécula no de 5 carbonos ni de 12 hidrógenos, sino de 44, 50, 100 carbonos. Contar la cantidad de hidrógenos sería un trabajo que nos tomaría quizás una media, 1 o 2 horas. Entonces, esta forma sencilla de contar carbonos e hidrógenos no se aplica en todos los casos. Se puede aplicar, pero de manera práctica hay una forma de saber cuántos carbonos e hidrógenos tiene una molécula de un alcano exclusivamente hablando, que no necesita contarse de manera normal. Así que vamos a explicar la manera práctica y general para todos los compuestos que tienen estructura de alcano. Ahora lo que hice fue lo siguiente. Antes que enloquezcan y que, les parezca muy complicada esa ecuación que se acaba de poner, esa estructura rara, esa fórmula, mejor dicho, lo que voy a explicar es lo siguiente. Tenemos que recordar sin lugar a dudas que la fórmula molecular contada de manera tradicional es C5H12. Y aquí repetí otra vez la molécula. La fórmula para poder detectar y determinar la cantidad de hidrógenos que hay por cada átomo de carbono es para los alcanos, esto es para alcanos, es CnH2n más 2, siendo n la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Vamos a ver el caso. Vamos a intentar llegar a esta misma fórmula mediante esta fórmula acá. Siendo n entonces el valor, la cantidad de carbonos, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Bien, son 5 carbonos entonces en la molécula. Entonces n vale 5. Vamos a ver entonces. C5, ¿no? Porque C5, 5 carbonos. Y vamos a aplicar entonces acá H2 por N, otra vez,
esta N es la misma que esta, son las mismas Ns, por 5 más 2. Si ustedes se dan cuenta, 2 por 5 da 10, más 2 te da 12. La fórmula molecular, otra vez, a partir de esta fórmula, te da C5H12. Esta es la aplicación de la fórmula molecular exclusivamente para alcanos. Para alquenos y para alquinos tiene una cierta variación esta fórmula para aprenderlo. Pero por ahora, para alcanos es exclusivamente esta formulita de acá, para saber la cantidad de carbonos y de hidrógenos y determinar la fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular. A continuación les voy a colocar un pequeño ejercicio para que ustedes sepan cómo hacerlo. Bien, gente, vamos con eso. El primer ejercicio que vamos a trabajar es el siguiente. Determine la fórmula molecular de un carbono, de un compuesto con 8 carbonos. De un compuesto orgánico se sobreentiende, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es determinarla mediante la fórmula que trabajamos en la anterior parte del video. H2N más 2. Esta fórmula la vamos a aplicar porque no tenemos idea de cómo sería la estructura. Entonces, aplicando esta fórmula, sabemos que N, como te dice el ejercicio, son 8 carbonos. N son 8 carbonos. Entonces, ahora lo que tenés que hacer es aplicar con esta N, cambiarla acá en esta fórmula, ¿verdad? Entonces sería N, que son 8, H por 2 por 8, bien acá, 2 por 8, más 2. Hacemos la cuenta acá y nos va a dar entonces que tiene 8 carbonos y acá seríamos 2 por 8, 16. Este 8 es la N. 2 por 8, 16. Más 2, 18. Sería CH18. Esta es la fórmula molecular de ese compuesto. Esta es la respuesta. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a hacer otro ejercicio más aplicando esta misma fórmula molecular. En este segundo ejercicio me piden determinar la fórmula molecular de un compuesto con 10 carbonos. Otra vez, para hacer esto aplicamos la misma fórmula. CnH2n más 2. La misma fórmula. Siempre que pidan esto, y si es un alcano, compuesto, bueno, acá alcano, para que quede más específico, con 10 carbonos. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es fijarse cuánto vale N. N es 10. Son 10 carbonos, N vale 10. Y aplicamos la fórmula. C10 H 2 por 10 más 2. Si hacemos la cuenta, C10, esto queda como está, 2 por 10, 20, más 2, 22. Esta es la fórmula molecular de un compuesto de un alcano con 10 carbonos. Ahora vamos a aplicar lo inverso. He visto muchos ejercicios en los cuales en lugar de ante la cantidad de carbonos te dan la cantidad de hidrógenos. Y es a eso que vamos a ir ahora para sacarles las dudas. Y así cerrar el primer módulo de trabajo trabajando exclusivamente con los alcanos. Vamos a ir de a poquito trabajando
Estructura de alcanos, alcanos ramificados, la próxima clase, y nomenclatura. Luego vamos con alquenos y alquinos, para que no se confunda demasiado. Y vamos a ir subiendo un poquito el nivel. Seguimos. En este segundo ejercicio me pide que determine la fórmula molecular de un compuesto, de un alcano, con 30 hidrógenos. Aquí lo que tienen que hacer es un poquito de matemática. Acuérdense que la química está muy emparentada con la matemática. Vamos a aplicar de vuelta la fórmula CnH2n más 2. Esta siempre hay que aplicarla. Ustedes saben que entonces acá esto es una incógnita. No sabemos N. ¿No? Esta N no lo sabemos porque nos pide con 30 hidrógenos, pero no nos dan la cantidad de carbonos. Sí sabemos cuánto vale 2N más 2. Vale 30. Entonces, con esa ecuación, sabemos que 2N más 2 es igual a 30. Sabemos que esto acá vale 30 porque son 30 hidrógenos. Aplicando esta ecuación, vamos a poder encontrar el valor de N. Así que vamos a hacerla de manera muy sencilla aplicando una simple ecuación. Sabemos que signos que están del otro lado pasan como el contrario. Entonces, tenemos que 2n más 2 es igual a 30. 2n es igual a 30 menos 2. Está más, pasa como menos. Sabemos que 2n entonces es 28. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces quedaría n es igual a 28 dividido 2. Esto es igual a 14. Entonces sabemos que n vale 14. Y si n vale 14, ya tenemos entonces la cantidad de carbonos que estamos precisando. El compuesto va a tener C14H30. Si ustedes no comprendieron todavía el ejercicio, den pausa al video y vuelan para atrás. Espero que hayan entendido bastante bien. Esta es la primera clase de orgánica que vamos a tener. Ya mañana estaré subiendo otro video hablando de alcanos ramificados y cómo nombrar alcanos lineales y ramificados, porque eso es otra parte del curso. De mi parte, gente, espero que hayan entendido la primera parte. Si entendieron, mejor. Y mañana nos vemos con otro video. Un abrazo, gente. Nos vemos mañana.